Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente, ¿cómo están? Bueno, estuve un poquito ausente estas últimas 2 semanas, estuve en una pequeña vacación, pero aquí estoy de nuevo con ustedes para una nueva cita de reflexiones del Shabbat. Y hoy, la reflexión, el tema del que vamos a hablar es tan importante y revela tantos secretos que quiero que lo escuchen bien y sé que quizás va a ser en ciertos momentos un poquito difícil o complicado quizás de entender o no, o quizás no. Entonces, los invito a escucharlo una vez y luego verlo de nuevo, porque aquí hay tanto material que es relevante a nosotros hoy. Nos va a dar tantas herramientas para recibir fuerza y esperanza. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de la porción de la Torá de este Shabbat, que es Balak. Esta es una de las porciones más fascinantes, intrigantes, profundas, y yo creo que dentro de ella se revelan los secretos más importantes que podemos conocer para entender cómo funciona este mundo y también para darnos herramientas para que nosotros podamos tener una vida mejor y para que dejemos de temer, sobre todo, más que nada hoy. ¿Y de qué trata esta porción? Trata de que luego de que el pueblo hebreo sale de Egipto, todos sabemos, salió de la esclavitud junto a Moisés, pasó muchísimas cosas en el camino y ya iba acercándose a la tierra de Israel, a la tierra prometida, porque todavía no se llamaba Israel, y en un momento llegan a la zona de Moab y el rey de Moab, llamado Balak, ve a ese pueblo, ve toda esa gente y ya había escuchado las leyendas sobre ellos que contaban de todo lo que habían hecho. Imagínense, salieron de Egipto, abrieron el Mar Rojo y todos los milagros y sobre el Dios que tenían, que los acompañaba. Entonces, Balak tuvo miedo. Y ahora vamos a entender un poquito quién es Balak, porque aquí hay muchísima profundidad. ¿Cómo se llamaba Balak? Se llamaba Balak ben Tzafor. Y si lo vemos en hebreo, vamos a ver que el apellido Ben Tzafor, o sea, hijo de Tzafor, podemos cambiarlo y podemos encontrar la misma palabra como se hace, ustedes ya saben, en el hebreo, en la Kabbalah. Lo que se hace es cambiar las letras de una palabra para encontrar secretos dentro de ella. Eso se llama tzeruf. Se buscan tzerufim, que son las mismas letras que Tzafor, ¿sí? Y a la vez, la palabra tzipor, pues, es pájaro. Entonces, ¿qué es lo que nos explica la Kabbalah sobre el nombre de Balak? Que ese famoso tzipor, que es el pájaro, ¿no es cierto?, venía a ser su conexión con la fuente del conocimiento que él tenía de las combinaciones de letras, porque con esas combinaciones se podía hacer podemos decir que se podía hacer magia, o sea, se podían lograr cosas conociendo el poder de las letras hebreas y haciendo permutaciones, que así es como se llama en castellano. Entonces, ¿qué pasaba con Balak? Balak tenía una conexión ¿con quién? Con alguien que estaba encadenado en la oscuridad, en la profundidad de la montaña. ¿Y quién era ese alguien? A ver si alguien se acuerda del libro de Enoc, el famoso libro de Enoc, que cuenta a quién encadenan y ocultan y encarcelan en la profundidad, en la oscuridad, en un lugar oscuro en la montaña. Se dice Arei Ahoshech en hebreo, ni más ni menos que el diablo. O se le puede decir Lucifer o Azael, se le pueden dar muchos nombres. Y lo que explica la Kabbalah es que Balak ben Tzafor tenía conocimiento de las permutaciones, de cómo funciona ese mecanismo, de una conexión que tenía con el diablo. Pero, ¿cómo se llamaba ese pájaro? El mismo pájaro era como una paloma mensajera, digamos, a nivel metafísico. Se llamaba Yadá. ¿Y qué quiere decir Yadá? Y ahí tenemos otro secreto que nos revela la Kabbalah. Yadá quiere decir sabía o conocía. ¿Y qué es lo que nos explican sobre este nombre?
que cuando cae ese ángel caído, que se lo puede llamar Lucifer, el diablo, como queramos, ¿sí? Que tiene muchos nombres, él cae y es encarcelado por lo que hizo. Entonces, al caer del cielo, porque este ángel caído era uno de los más grandes ángeles antes de convertirse en rebelde y querer alejarse de Dios, él era quizás el segundo, el número 2 de Dios, o sea, tenía un nivel altísimo y un conocimiento altísimo. Pero cuando cae del cielo, ahí se desconecta de la fuente. Entonces todo el conocimiento que le daba a Balak va a través del pájaro que se llama supo, o sea, en el pasado, porque ya no era conocimiento viviente, ya no era conocimiento conectado con la fuente que es Dios, porque él se separó de Dios, este ángel caído. Entonces le daba mucho conocimiento y mucho poder, pero estaba limitado. Entonces lo que ocurre con Balak es que él se da cuenta que él no tiene los poderes suficientes para parar a este pueblo, porque él le temía, porque se da cuenta que era un pueblo muy exitoso y con mucho poder y acompañado por Dios, ni más ni menos. Entonces, ¿qué hace Balak? Manda a buscar a un brujo muy famoso de esa época que se llama Balaam, que ese brujo se sabía que tenía poder en su habla, sabía bendecir o maldecir y tenía un poder tan grande que lo que dice la Torá nos cuenta de que Balak le dice a él, cuando tú bendices, eso ocurre, y cuando maldices también, o sea, ellos lo sabían, que él tenía muchísimo poder. Entonces envía ministros, ancianos de su tribu, a buscarlo para pedir que venga Balaam a maldecir al pueblo hebreo. ¿Y qué ocurre con Balaam? Balaam, cuando recibe a estos hombres, él les dice, quédense conmigo una noche, que yo esperaré a ver qué me dice Dios, el mismo Jehová. Él lo llama también con el mismo nombre que el Dios de los hebreos. ¿Y qué es lo que aprendemos de esto? Que Balaam era un hombre también elevadísimo a nivel de conocimiento y poder, y hasta se puede decir, dice también la Kabbalah, que tenía como un nivel igual al de Moisés, porque imagínense que en toda la historia el único profeta que estuvo sentado con Dios y habló con él y dialogó con Adonai, con Hashem, fue Moisés. Y aquí aparece de nuevo, y se los voy a leer directamente para que vean que no es invento mío. Les leo aquí. Estamos en capítulo 22 de Números 22. Vamos a el versículo 7. Y fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Y él les dijo, reposad aquí esta noche, y yo os referiré las palabras como Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Dios a Balaam y díjole, y continúa, o sea, ya vemos aquí que está escrito claramente que Balaam tenía también un diálogo con Dios. ¿Qué les parece eso? Pero ¿qué es lo que pasaba con Balaam? Balaam sabía que había un Dios, pero él no quería respetar los preceptos de Dios. Él no quería vivir de acuerdo a los mandamientos, o sea, no solo los 10 mandamientos, sino todos los cientos de preceptos. Entonces, Balaam odiaba tremendamente al pueblo hebreo. ¿Por qué? Porque el pueblo hebreo sí vivía de acuerdo a lo que Dios quería. Entonces él los veía a ellos como un pueblo, gente que estaba haciendo bien lo que él estaba haciendo mal. Entonces todos conocemos el fenómeno, nos pasa en la vida, ¿no es cierto? A todos, que nosotros queremos conseguir algo, pero quizás tenemos pereza o no queremos esforzarnos, y vemos a otro que sí lo consigue, y es muy humano tener envidia y hasta odio y hasta decir, no quiero que exista esa persona que me muestra lo que podría hacer yo y lo que estoy haciendo mal yo, ¿no es cierto? Entonces imagínense a este hombre que tenía ya un contacto directo con Dios, pero él no vivía de acuerdo a lo que Dios quería de él. Entonces él odiaba tremendamente al pueblo hebreo.
Y así es como él les dice a los enviados de Balac, les dice, esperen a ver lo que me dice Dios. Entonces Dios le dice que no puede maldecir al pueblo hebreo porque el pueblo hebreo era un pueblo santo, realmente vivía de acuerdo a los preceptos divinos. ¿Y cómo continúa esta porción? Continúa con que Balac sigue y sigue insistiendo y Balaam otra vez habla con Dios y Dios le dice, está bien, vas a hacerlo, pero tú vas a decir lo que yo ponga en tu boca. O sea, que en el momento de la supuesta maldición iba como a canalizar a través de su habla algo que Dios le iba a poner en su boca. Y lo que ocurre al final, en esta porción, es que cuando Balaam supuestamente tiene que maldecir al pueblo hebreo, le salen bendiciones de la boca, y esas bendiciones también vienen a ser una especie de predicción del futuro del pueblo hebreo, mostrando cosas maravillosas. Entonces, vamos a tratar de entender qué es lo que ocurre aquí, en esta porción tan peculiar, con tantos elementos. Primero, tenemos que entender que existen fuerzas muy malignas en el mundo que tienen un nivel muy avanzado en su conocimiento a nivel metafísico y también saben muchas cosas, por ejemplo, numerología, saben simbolismos, ¿no es cierto? Pero toda su fuente de conocimiento es una fuente que ya está muerta, o no está muerta, pero no es la fuente viva que está conectada con Dios, sino que es un conocimiento antiguo, un recuerdo de algo de hace miles y miles de años, pero que su líder ya no tiene poder. Esa es la realidad. Y ahora, ¿qué más nos explica la Kabbalah sobre esta porción? El rabino Yehuda Ashlag, que es uno de los principales, uno de los más famosos intérpretes del libro Zohar, ¿qué es lo que nos explica sobre esta porción? Que esto es un punto increíble. Él nos dice así, si hacemos la permutación de el nombre Israel, vamos a verlo aquí en hebreo, cómo se escribe Israel, ¿qué otras palabras podemos escribir con estas mismas palabras de Israel? Y veamos aquí, aparece Li Rosh. ¿Y qué quiere decir Li Rosh? Li en hebreo quiere decir yo o yo tengo o a mí, y Rosh quiere decir cabeza. Pero no solamente quiere decir cabeza, porque la raíz de la palabra cabeza, que es Reish, Aleph, Shin, puede ser también primero, puede ser principal y también puede ser líder. Es decir, que por ejemplo, si yo quiero decir una frase como líder de la iglesia, voy a decir Rosh HaKnessia, o sea, Rosh es líder. Entonces, el pueblo de Israel, la palabra Israel quiere decir yo tengo un líder. ¿Y qué líder es ese? Es Dios, es la fuente real y divina y viva. En cambio, ¿qué pasa con Balac y Balaam? Que el líder de ellos está maniatado, encadenado y encarcelado, porque eso ya nos los cuenta el libro de Enoch. ¿Y saben lo que ocurre con nosotros hoy en día, mi querida comunidad? Que nosotros no lo sabemos. O sea, a través de medios de todo tipo, comunicación, libros, películas, etcétera, 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 nos hacen creer que hay una fuerza muy mala que está ahí, que ese líder está ahí, está manejando todo. Y la verdad es que no. O sea, ya miles y miles de años se sabe que no, que está encadenado esperando al día del juicio final y ya no está conectado con la fuente de sabiduría divina que es Dios. Entonces no tiene el poder que nos pintan que tiene. ¿Y qué otra cosa tenemos que aprender de esta porción tan importante que muchos de nosotros nos preguntamos cuando vemos lo que está pasando hoy en el mundo con miedo, ¿no es cierto? Que por desgracia quizás seguimos teniendo miedo. Nos preguntamos, ¿y qué puedo hacer yo? ¿No es cierto? Que esa pregunta nos
hemos hecho todos ante lo que está pasando, preguntarnos, ¿pero qué puedo hacer yo? Y la respuesta está aquí en esta porción. El pueblo hebreo era un pueblo santo y divino por sus actos, ni más ni menos, porque cada uno de los miembros de este pueblo tenía libre albedrío y podía elegir hacer o no hacer, comportarse de acuerdo a los preceptos de Dios o no. Pero en el momento de esta porción, el pueblo hebreo sí era puro, porque todos sus individuos elegían vivir como Dios esperaba de ellos. Y eso era lo que hacían. Entonces, cuando viene este gran brujo, que estaba al mismo nivel que Moisés, solamente que del lado del mal, y también Balac, que ya sabemos que tenía una conexión directa con la sabiduría del diablo, ninguno de los dos pudo hacerle daño. ¿Por qué? Porque ellos vivían de acuerdo a los preceptos divinos. Es decir, que cuando tú te preguntas, ¿y qué puedo hacer yo? Tienes tanto que hacer. Mírate a ti mismo, deja de mirar televisión. Primero y principal, el que todavía ve televisión, bueno, ya no tiene mucha esperanza, pero los que están utilizando su tiempo en todo tipo de cosas que consumen el tiempo, hasta estar en grupos de Telegram viendo más y más noticias, aunque sea disidentes, que te cuentan de las cosas horribles que nos quieren hacer, quizás ya es hora de dejar de hacerlo, quizás ya lo hemos entendido, ¿no es cierto? Ya lo tenemos bastante claro. Entonces vamos a utilizar el tiempo, que es nuestro recurso más valioso en esta vida, es el tiempo. ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? Entonces, en vez de estar ya enviando más y más enlaces para ver cosas de conspiraciones, etcétera, empieza a usar tu tiempo en algo más productivo. Como que, por ejemplo, mirarme a mí misma y decir, ¿qué persona soy? ¿Cómo me comporto con mi prójimo? ¿Acaso soy egoísta? O ver mis lados oscuros y tratar de sacarlos a la luz y empezar a limpiarme, porque eso es lo que podemos hacer, convertirnos en una persona a la que no se le puede dañar, porque si tú estás en línea con lo que Dios espera de ti, nadie te puede dañar. Eso es lo que tienes que entender. Entonces, mi querida comunidad, sé que este programa está para allá, tiene muchísimo adentro de ella. Yo los invito a que ustedes lean esta porción, números 22, 23, y luego más adelante, ¿qué es lo que ocurre con el pueblo hebreo? Balaam se da cuenta de que no puede maldecirlos porque son puros y son santos. Entonces lo que hacen es planear un plan muy sucio, y es que cuando el pueblo hebreo se acerca a la aldea, ellos hacen que las mujeres medianitas seduzcan a los hombres para que hagan lo que tienen prohibido hacer. Y cuando eso ocurre, ahí sí se los puede dañar. Y ustedes pueden leer también la continuación de los siguientes capítulos dentro de esta porción para ver lo que ocurre. Pero mientras ellos eran puros, ni siquiera la maldición del brujo más grande, que estaba al mismo nivel que Moisés y que hablaba con Dios, ni siquiera él los pudo dañar. Entonces vamos a empezar a usar nuestro tiempo en mirarnos a nosotros, en dejar de mirar al otro, en dejar de compartir malas noticias o planes siniestros, y empecemos a transformarnos nosotros en la mejor versión de nosotros. Y ahí podéis estar seguros que nadie les va a poder hacer absolutamente nada. Entonces, mi querida comunidad, ya ven las maravillas que se pueden entender cuando uno conoce el idioma hebreo, porque todo esto viene a través de la Torá, de las permutaciones de letras hebreas, del libro Zohar, que es el libro que interpreta la Torá. Ese es el libro de la Kabbalah, y luego poder entender las explicaciones de los grandes sabios, como por ejemplo el rabino Ashlach. Entonces yo les recomiendo aprender hebreo, porque esto les va a dar a ustedes esa herramienta, la misma que usaban estos personajes, que es una herramienta potentísima, y no para hacer ni daño a nadie ni nada por el estilo, todo lo contrario, para poder extraer
sabiduría divina que viene de Dios, del Dios vivo, el único, y entender y ahí tener mucha más paz dentro de nosotros y entender que todo está bien y que todo depende de nosotros y de nuestros actos. Entonces, mi querida comunidad, les recomiendo aprender hebreo. Se puede encontrar en muchos lugares formas de aprenderlo, pero yo recomiendo que si uno quiere llegar al nivel de poder entender los textos sagrados, que lo haga con los profesionales. Y para ello les recomiendo la mejor academia de idiomas bíblicos del mundo que está en Israel y que enseña hebreo bíblico, arameo, griego para leer el Nuevo Testamento, todos los libros sagrados. Podés aprender sus respectivos lenguajes. Les pongo abajo el enlace para poder dejar sus datos de contacto y ellos nos van a contactar y les van a explicar qué tipo de cursos tienen. Todo online, por supuesto, y con profesores de habla hispana. Entonces, mi querida comunidad, los dejo con mi bendición, mi brajá de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Shabbat shalom.